ante nuestras manos el resolutivo del Foro de Solidaridad con los Sindicatos Democráticos de México, celebrado en la ciudad de Toronto el pasado 20 de junio. Este resolutivo es muy importante porque representa un salto cualitativo en la solidaridad del movimiento internacional de Norteamérica. Y voy a leer solamente una parte que efectivamente dice así. Muchas gracias. En la reunión de este foro de Toronto se acordó la formación de una coordinación trinacional compuesta por representantes y militantes de sindicatos y organizaciones no gubernamentales que organizará un programa de acciones legales, políticas y globales para asegurar la restitución de los derechos laborales de las y los trabajadores de México y para el apoyo mutuo de las luchas que todos enfrentamos en Canadá, México y los Estados Unidos. La lucha obrera no tiene fronteras y lo suscriben, destaco estas organizaciones, la CEP, que es la Unión de Comunicación, Energía y Papel de Canadá, los Steel Workers de Canadá, los representantes de la Unión Electric Workers son los electricistas de Canadá, la ICEM, que es una organización internacional, el Frente Auténtico del Trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y el Sindicato de Telefonistas. Con esto estamos dando un salto cualitativo, compañeros, porque de aquí en adelante ya están integrados los grupos de trabajo en Canadá, Estados Unidos y México, y vamos a empujar todos, porque así como sucedió hoy en el caso de los compañeros de Atenco, también haya justicia para el Sindicato Mexicano de Electricistas y los compañeros mineros de Cananea. Quisiéramos informar, porque muchos de ustedes lo vieron a través de la televisión o lo escucharon en Radio SME, brevemente algunos de los aspectos más importantes del foro. No vamos a redundar mucho, pero vamos a sacar algunas conclusiones que nos parecen importantes y que vienen a reforzar nuestras argumentaciones en el terreno jurídico. Todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia tiene ya nuestro caso para resolverse en un pleno, que se está analizando nuestra demanda de amparo en contra del decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y en el foro que se celebró el día de ayer y el día de hoy en las instalaciones de la Cámara de Senadores, podemos concluir, primero, que nos asiste la razón, compañeros, que el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, dicho por especialistas en la materia, es un decreto que no está motivado y fundamentado en forma legítima. Esto quiere decir que es un decreto que pasó por encima del orden constitucional. Primero, porque pisoteó nuestros derechos constitucionales a la audiencia, a ser vencidos, oídos y vencidos en un juicio, porque no fuimos notificados de la problemática que vive Luz y Fuerza del Centro, siendo parte integral de la Junta de Gobierno, que también el presidente se extralimitó en sus funciones, que un proceso de extinción de un organismo público descentralizado de carácter estratégico solamente puede proceder tal y como se creó, mediante una reforma legislativa a la ley secundaria, a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, específicamente a su artículo 4º transitorio, que dio lugar a la creación
en 1994 al organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Felipe Calderón no consultó al Congreso de la Unión y a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Prácticamente usurpó sus funciones legislativas y legisló o decretó en materia de energía eléctrica, que es una facultad que tiene el Congreso de la Unión, y dio por extinguida a un organismo público de carácter descentralizado que no puede ser por ese mismo carácter estratégico y de la nación posible de ser extinguido si no es a través de una reforma legislativa a las leyes secundarias o a la propia Constitución. Quedó claro también, compañeros, que nuestros derechos laborales fueron violentados por el decreto de extinción. Ningún decreto administrativo en ninguna parte del mundo puede concluir con una relación laboral que está amparada por el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. El decreto no puede dejarnos sin empleo, el decreto no puede acabar con nuestro contrato colectivo de trabajo, y la forma en cómo actuó el gobierno es violatoria del derecho laboral mexicano. Quedó que también esas violaciones a la Constitución y el derecho laboral en México prácticamente constituyen un golpe de Estado, es decir, que las propias instituciones que integran los órganos de gobierno, legislación y poder judicial en México conspiraron en contra de la Constitución. El Ejecutivo extralimitándose en sus funciones, el Legislativo, por lo menos en la mayoría de la Cámara de Senadores y Diputados, siendo cómplice al negarse a promover una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, que estaba usurpando sus funciones, y el Poder Judicial por la absurda resolución de la juez de distrito, la señora Cutiño, que prácticamente nos negó el derecho a hacer valer nuestra antigüedad y el reconocimiento a nuestro contrato colectivo de trabajo. Esta confabulación en contra de la Constitución desde dentro de las propias instituciones constituye, según las conclusiones de nuestro foro, un verdadero golpe de Estado en contra de la Constitución mexicana. Quedó claro también que todo el procedimiento que se instrumentó para arrebatarnos el trabajo, para despojarnos de nuestro contrato colectivo, no siguió la normatividad vigente, de tal manera que podemos decir que este decreto de extinción, a juicio de los ponentes de nuestro foro realizado el día de ayer y el día de hoy, es un decreto ilegal, es un decreto inconstitucional, y los trabajadores tenemos el derecho de reclamar se nos restituyan todos nuestros derechos. Hay suficientes elementos en la discusión, el análisis y las conclusiones del foro para sostener que nuestra lucha tiene un respaldo jurídico formidable, que nuestra lucha tiene suficientes argumentos para poder demostrarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el decreto es ilegal, inconstitucional, y que están obligados a fallar a favor de la restitución de los derechos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esas son las conclusiones, compañeros, que nos deben de animar, porque se ha desatado por parte de los enemigos fingidos o descarados del Sindicato Mexicano de Electricistas una campaña que busca desanimar a las líneas de la resistencia, que advierten que en unos pocos días y horas seremos derrotados. Y hoy, conforme vemos que el movimiento se unifica, se fortalece y mantiene un rumbo firme de resistencia, es posible alcanzar las metas que nos hemos trazado. La razón está de nuestro lado, la Constitución está de nuestro lado, el movimiento social y la opinión pública viene respaldando nuestra lucha. De ahí, compañeros, que en el marco de un país en descomposición, de un presidente en debacle, de un partido en el gobierno a punto de perder un proceso electoral fundamental
para la sucesión presidencial, en el marco de un país violentado por la guerra fallida en contra del narcotráfico, en el marco de un Estado represivo encabezado por el Poder Ejecutivo que criminaliza la lucha social, que busca acabar con los sindicatos democráticos, que quiere avanzar en la privatización de las empresas públicas en detrimento de la soberanía nacional del país. Es posible, como quedó demostrado el día de hoy, que el Movimiento Popular y el Sindicato Mexicano de Electricistas nos alcemos con la victoria, compañeros.